Estamos de regreso ya y queremos saludar. El tema económico es una de las cosas que puede definir también, como comentábamos en el anterior panel, puede definir la elección y puede ayudar, ¿no es cierto?, a que los ecuatorianos interpretemos y busquemos el Ecuador que queremos. Hay también un artículo del economista Luis Espinosa Godet sobre la pobreza de los ecuatorianos y cómo enfrentarla. Entonces, cómo enfrentar la pobreza que existe, en medio de eso la pandemia y también la decisión política de buscar qué camino. El camino de igualarnos hacia dónde, hacia la pobreza o hacia qué, la igualdad por dónde pasa. Y para eso hemos invitado a tres economistas, al señor economista Andrés Albuja, al señor economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas, y al catedrático economista Luis Espinosa Godet. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Y les voy a plantear entonces iniciar por esto de que en el Ecuador está casi, diríamos, solo 3 no están en el nivel de pobreza, o sea, 7 de cada 10 están en los niveles de pobreza, lo cual podría decirnos, tenemos una sociedad que está en pobreza y ha sido empobrecida, podríamos adelantar, pero al saludar al señor economista Luis Espinosa Godet, le diría, este planteamiento que usted hace en su artículo, ¿cómo lo llevamos para el debate? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, estimado Francisco. Yo creo que lo que realmente tiene relevancia es el mero hecho de tener el debate. Sobre eso es sobre lo que trataba el artículo, que trataba de vamos a empezar a hablar en serio de la pobreza de una vez por todas. 1/3 de los ecuatorianos está bajo la pobreza, 2/3 de los ecuatorianos no tiene empleo formal o empleo estable o empleo adecuado, como le llama el INEC. Y ese es el problema más importante. Cuando se plantean unas elecciones, se plantean de distintos modelos de gobierno. Y en ellos hay que hablar de los problemas de la sociedad y de las soluciones que se plantean. Y es precisamente, sale en medio de la campaña electoral, este dato que es el más importante de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Y, sin embargo, parece que apenas se habla de este tema. El mero hecho de que hayan tenido la amabilidad de invitarme a hablar con ustedes en Radio Democracia ya es una muestra de que efectivamente el tema es importante y ya es una muestra de que empezamos a plantear las soluciones. Y lo más importante que yo intentaba explicar en mi artículo es que no es que estemos empobrecidos, es que una está en pobreza porque no se ha creado riqueza. La condición indispensable para salir de la pobreza es la creación de riqueza. Y de lo que tenemos que hablar para intentar conseguir que las personas dejen de vivir en pobreza es hablar de cómo crear riqueza. Es hablar de inversión, de trabajo, de empleo, de capital humano, es de todas esas cosas, de exportaciones, que permiten que se genere riqueza y, por tanto, se deje de estar en la pobreza. Y, por desgracia, apenas escuchamos, y además las campañas electorales tienen todos estos fuegos de artificio en lo que se habla de casi todo, del campo, de las flores, de los atardeceres, del himno nacional, de los zapatos, de lo uno y del otro, menos de lo realmente importante, que es la pobreza. Y a mí me encanta que ustedes nos inviten para poder hablar de esto. Muchísimas gracias. Entonces, saludo también al señor economista Andrés Albuja. Andrés, esto de crear riqueza, ¿podría algunos llevarnos a pensar, creando riqueza se elimina la pobreza? ¿O hay algunos que dicen, no, porque creando solo riqueza lo que acentúa es que tengamos un grupo privilegiado que son ricos y el otro se va empobreciendo? ¿Cómo generar entonces esto de crear riqueza que nos plantea frente a la pobreza que tiene 1/3 de la población? Bienvenido al economista Andrés Albuja. Andrés, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Francisco. Mil disculpas, el video lo tengo que mantener apagado porque en este momento tengo una conexión inestable, lastimosamente, para que no se me vaya Está a una cortar el audio. imagen, Pero bueno, ya está respecto a la bien. pregunta. Sí, pero el video, si es que lo inicio, lastimosamente se inestabiliza la conexión. Así Está que bien para ahí, que se escuche el gracias. audio, priorizo el audio. A ver, muchas gracias. Sí, respecto a su pregunta. La economía responde a realidades, ¿no? Responde a factor confianza y bien ya se lo he mencionado, o sea, es un círculo o virtuoso o vicioso, entonces necesitamos que exista un círculo virtuoso en donde exista confianza, producción, empleo, competitividad.
no es una varita mágica que simplemente por políticas públicas o por decreto ya tenemos crecimiento económico, no, y eso se lo ha vivido. Ecuador ha tenido contracción económica en el año 2020 por efecto pandemia, pero muy marcado, porque ha sido un decrecimiento económico por encima de la media de América Latina, ¿no? Más o menos 11-12% en el caso de Ecuador. Ahora, la pobreza es un problema estructural y esto también responde a factores de ausencia en crecimiento económico y obviamente Ecuador ha tenido bajísimos niveles en crecimiento económico antes de la pandemia y ahora ya de crecimiento económico, está en zona de decrecimiento. Y tenemos problemas estructurales de pobreza multidimensional, ha crecido del 38% al 45%, casi la mitad de la población está en el rango de pobreza multidimensional. Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos que lastimosamente Ecuador ha retrocedido también en desarrollo humano. Todo esto producto de una crisis socioeconómica, finanzas públicas mal manejadas, el país se sobreendeudó, contrató deuda pública cara, en condiciones lesivas para el Estado, Petrochina, Petro-Tailandia, venta anticipada de petróleo, y básicamente subimos la relación deuda-PIB de casi un 15% a casi 70% en pocos años, y lastimosamente en el caso de Ecuador vimos también un problema social súper grave, la corrupción. Tenemos pérdidas por corrupción que bordean 5.000 millones de dólares anuales. Eso en 13 años ha significado 65.000 millones de dólares, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. El tema de corrupción, crimen organizado, testaferrismo, hay muchas figuras delictivas, ¿no? Pero este es un grave problema y es una pandemia grave que no ha sido tratada por candidatos a la presidencia de la República de una manera profunda y que es una prioridad tratarlo. Además del COVID tenemos este gran problema, ¿no? Solo para mencionar una cifra, de los presos, bueno, las personas privadas de libertad, digamos técnicamente como se debe decir, ¿no? Un tercio, ¿sí? Más o menos No tiene 35%. sentencia. Y no solo eso, sino que son personas ¿no? que han estado vinculadas Al a narcotráfico. temas de crimen organizado o narcotráfico. Es un indicador gravísimo. O sea, Ecuador está infectado por un tema no solo de corrupción, sino ya de narcoestado. O sea, la fase que ya han vivido Colombia, México, sí, Venezuela también con la narcopolítica. En Ecuador está ya instaurada esta fase del narcoestado, Sí. y si es que no se hace algo, si es que no se destinan los esfuerzos, los recursos para frenar este tema tan grave, hace metástasis en la sociedad, y eso es algo súper, Claro, es ¿qué puedo mucho más decir?, difícil de preocupante, enfrentarlo, alarmante. ¿no? Permítame saludar entonces al señor economista Víctor Hugo Albana, el expresidente del Colegio de Economistas. Víctor Hugo, bienvenido, buenos días. Entonces, claro, aquí ya hay dos elementos. El uno es que una sociedad empobrecida, aunque Luis decía no, que está con pobreza, tiene unas dificultades mayores y puede caer con facilidad a esto último que nos dice el economista Albuja, a un narcoestado, y vemos cómo los privados de la libertad responden a esta lógica que estaría pasando. La pobreza entonces es sinónimo también de descomposición, no solo de los gobiernos, sino también social. Bienvenido, Víctor Hugo, buenos días. Francisco, buenos días, un saludo cordial a mis contertulios y a quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, realmente el análisis que se ha hecho, quienes me antecedieron en la palabra, es muy real, ¿no? Pero no nos quedemos en el diagnóstico. Yo invito a que busquemos soluciones, a que demos alternativas. Y una de las alternativas es diversificar nuestra producción, ¿no? Porque ¿cuál es la mayor ambición que tiene un joven ecuatoriano que está saliendo de la universidad, por ejemplo? Buscar un empleo público? Y de ahí es que se meten como alternativa a la política, etcétera, ¿no es cierto? Lo importante es hablar claramente y decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a tener nosotros como alternativa. Y hay tres caminos que se ha planteado, y obviamente creo que ninguno de los candidatos lo ha mencionado. Primero es que, ¿por qué
tenemos solo un monopolio de bancos, 10 bancos en el país, cuando se debe permitir ingreso de capitales para que se abarate el crédito. Con crédito es lo más importante el determinar la inversión, y a la vez la inversión va a haber empleo, y tácitamente pues va a limitarse paulatinamente la pobreza. Nosotros tenemos un mercado todavía que explotar, podemos exportar, tenemos nosotros problemas en el aparato productivo, indudablemente. No podemos ser competitivos en la parte textilera porque Colombia tiene muchos años de adelanto. No podemos nosotros competir en el calzado, por ejemplo, con Perú, Brasil, etcétera, porque van mucho adelante, ¿no es cierto? Pero sí tenemos nosotros una gran ventaja, es la parte agrícola. Podemos nosotros empezar a programar una producción agrícola que sea exportable, no solamente de consumo local. Por suerte, estamos revisando y se ha analizado que, por ejemplo, hay una gran producción de aguacate que se está dando en la provincia de Carqui, ya se está exportando y con gran éxito. Se ha aprobado el brócoli en la sierra, en la provincia de Cotopaxi, en parte de la provincia de Tungurahua. Entonces, podemos hacerlo, ¿no? Ahora yo hablaba de la parte textilera porque la provincia de Imbabura y parte de la de Carqui se especializó en eso también. No, pero hemos llegado al extremo de que por no ser competitivos por los costos, tenemos nosotros que exportar tela cruda a Colombia y a Europa para que ellos nos devuelvan ya la tela terminada. Entonces tenemos que dar facilidad para que el aparato productivo tenga posibilidades de crédito. Pero ahí ese crédito, no Víctor Hugo, no ese crédito... Un crédito con 17%, de 17 a 25% de tasa de interés. Pero, Víctor Hugo, un crédito que podría bajar el costo del dinero, pero si vienen bancos que querrán no tener restricciones para su manejo, porque si no enfrentar así nomás, o sea, esto de la inseguridad y de las políticas que puedan ofrecer los gobiernos desde el sector público, permite, más allá de que esté o no abierta, permite que vengan o no, porque van a escoger, Víctor Hugo, los bancos que quieran venir, si es que es seguro o no venir al Ecuador. Mira, no solamente la banca privada, podemos diversificar la banca pública de desarrollo. Ya. Mira, el señor presidente actual, el licenciado Moreno, ofreció $1,000 millones para que se reactive el aparato productivo y lo iban a canalizar a través del Banco del Pacífico. Hemos analizado, he revisado personalmente, no se han dado 100 créditos. ¿Por qué? Porque les pedían al tendero del barrio, al pequeño productor, para un crédito de 5 o 10 mil dólares, les pedían flujo de caja, contabilidad. El municipio les pidió con un montón de conflictos. Entonces, si no les damos facilidad, si políticamente se ofrece $1,000 millones y no se ha dado ni siquiera $1 millón para el desarrollo, por eso es la extrema pobreza de que estaban hablando mis contertulios. Hay pobreza, ¿no? De cada 10 ecuatorianos, 10 están en pobreza. Entonces, obviamente, estamos porque las políticas públicas no son claras o son demagógicas o no son claras o no se determina el presidente de la República, termina la cosa y los de abajo no lo hacen. No, es lo más claro que ha pasado en estos precisos estos justos momentos, sí. Para el sector y no se canalizaron y no sé siquiera se había, pero entonces ahí a Luis Espinosa le diría, y aquí hay 3 temas. Primero, el costo del dinero y si es que pueden venir los bancos para ofrecerlo con menor costo para volverse competitivos. Segundo, también las restricciones económicas, las facilidades que puede dar un Estado. Y entonces ahí viene lo esencial. La pobreza se la puede enfrentar desde el sector público en alianza con el sector privado, o los primeros pasos da solo el sector público e incluso abriéndose más al mundo, o como alguien nos ha planteado ya, cerrándonos para desarrollar desde adentro la economía, Luis.
Vamos a ver, estimado Francisco. En mi opinión, la pobreza es sobre todo un problema de índole teórico. Es decir, hay un problema intelectual previo sobre qué es la economía, qué es el crecimiento económico, y las malas ideas nos llevan a tener malas consecuencias. La idea de que hay que cerrarse al mundo para producir desde dentro la lleva proponiendo la CEPAL desde hace más de 80 años, ha sido un rotundo fracaso. Y precisamente son ideas como esas las que generan pobreza. Las malas ideas económicas tienen graves consecuencias en la realidad. Y las malas decisiones de lo que se debería hacer tienen graves consecuencias en lo que ocurre con respecto a la pobreza. ¿Qué soluciona la pobreza? Crear riqueza. No estoy diciendo que es una solución sencilla, pero sí estoy diciendo que es una solución evidente. Ahora, ¿cómo crear riqueza? Vamos a empezar hablando. ¿Cómo los países que han creado riqueza lo han hecho anteriormente antes que Ecuador? ¿Se nombraba previamente a Colombia y a Perú? Claro que hay que nombrar a Colombia y Perú, países que sí que están creciendo en su PIB per cápita, no como Ecuador, que desde el año 2014 no crece en su PIB per cápita. Países que no han sufrido tanto la pandemia, no como Ecuador, que ha sido de los 3 que más han caído porque tiene una economía más restrictiva. ¿Y qué sí hicieron Colombia y Perú? Ser países abiertos al libre comercio, ser países abiertos a la empresarialidad, porque son las empresas las que crean el empleo. Y es el empleo, el esfuerzo de las propias personas, las que les permite salir de la pobreza. No es un gobierno populista o un gobierno que dice, yo te voy a sacar de la pobreza. Oiga, ¿cómo que usted me va a sacar de la pobreza? Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para trabajar muy duro por un salario muy bajo. Yo salgo de la pobreza con mi propio esfuerzo. Eso sí, sí tengo oportunidades. Y en Ecuador no hay oportunidades. Yo sí creo que Ecuador puede competir. Sí, y tan solo sí, quitarse todas las barreras al libre comercio, a la creatividad empresarial que tiene. Ecuador está en el país número 129 del mundo en el índice de hacer negocios. Pero el peor subíndice de este índice está en el puesto 177 en el índice de empezar un negocio. 177, es casi imposible hacerlo peor. Es casi imposible poner más trabas a cualquier persona que crea que quiera empezar a poner una empresa y a generar riqueza. ¿Hay un problema con el crédito? Sí, hay un problema con el crédito. De hecho, para obtener crédito está en el país 119 del mundo. Se puede mejorar mucho. ¿Es el principal problema de Ecuador? No. Y además, el crédito no se solucionará mientras tengamos esta incertidumbre política o institucional. ¿Va a venir algún banco del mundo a invertir a Ecuador cuando uno de los candidatos electorales, su propuesta es saquear el Banco Central y gastarse las reservas que entre ellos hay parte del encaje bancario de la banca privada? Evidentemente no. Evidentemente no, podemos hablar de lo que se quiera, pero mientras esta propuesta esté sobre la mesa, ningún banco serio querrá venir a invertir. Los que ya están dentro del país y están atrapados. ¿Se debería cambiar eso? Sí, pero las ideas tienen consecuencias. Y las malas ideas económicas son muy trágicas porque tienen consecuencias en indicadores de pobreza. Y eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. 14 años de un modelo de socialismo del siglo XXI. Eso es lo que estamos viviendo. Uno de los países, el 158 del mundo, con mayor restricción a la libertad económica. Eso es lo que estamos viviendo. Un país que no permite crear empresas. Y por eso no hay empleo y por eso hay pobreza. Ese es el razonamiento. Hay mucho que cambiar, muchísimo. Claro que hay problemas estructurales. Y claro que el sector público tiene un papel. Por eso es tan importante que no se dedique a hacer todo lo que no tiene que hacer. La prioridad número 1 del gasto público debería ser las personas pobres. Y la prioridad número 1 del gasto público y de la conversación sobre el gasto público debería ser esa. No hablar de todo lo demás, no hablar de empezar a construir satélites en el espacio, refinerías que no producen nada, oleoductos que no van a ningún lado, no seguir hablando de obra pública. Tenemos que empezar a hablar de paliar la pobreza. Y para eso se necesita que el sector privado pueda crear empleo y que el sector público se dedique a lo más importante, que es crear riqueza. Todo lo demás tiene graves consecuencias. Y esas consecuencias, señor economista Albuja, entonces pueden traernos mayores dificultades de las que tenemos y un crecimiento de la pobreza. Pero podría ser una propuesta que la igualdad va por ser casi todos pobres y que el gobierno administre lo poco que tengamos, y eso parece que el crecimiento hacia adentro, lo que algunos llaman soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía energética, puede traernos este aislamiento y, claro, observar que Colombia y Perú
que no es que sean las grandes aperturas, pero que sí, que han iniciado, que han abierto y que van caminando hacia un camino de erradicar la pobreza, tanto que los venezolanos que salen de este estado de igualdad caminan, ¿no? Buscan, cruzan incluso, no se quedan unos buenos miles aquí, pero la mayoría busca Perú, busca Chile, economista Luja. Sí, justamente, este tema es súper preocupante. Ecuador no es un país atractivo para hacer negocios. Bien se lo he mencionado. Tenemos varios indicadores, el índice para hacer negocios, tenemos el índice de competitividad global. En resumen, los grandes problemas para Ecuador para hacer negocios. Tenemos alta burocracia gubernamental, alta corrupción, tenemos alta carga impositiva, ¿sí? Entre otros temas, ¿no? Pero buscan los inversionistas otros destinos como Chile, como Perú, como Colombia, e incluso la inversión local se ha fugado. A ver, inversión extranjera directa como porcentaje del PIB en Ecuador es paupérrima, es el 0.7%. Nuestros países vecinos, como porcentaje del PIB, tienen en inversión extranjera directa 4 o 5%. El promedio en América Latina es 3.5%. Panamá tiene 9%. Entonces, Ecuador no es un país atractivo para invertir. Aparte de eso, nuestro mercado es pequeño en comparación a otros países. Yeah. No es lo mismo hablar de 17 millones y medio de habitantes frente a Pero usted 40, nos acaba de 50 millones poner de un habitantes. ejemplo que es como Panamá o Costa Rica, y allá sí van los recursos y no son un mercado grande, son países con los que nos podemos comparar, economista. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que Panamá es un centro de servicios financieros y es un canal, entonces un canal comercial. Ahí se caen las utopías que solamente una economía enfocada, por ejemplo, en producción es una economía competitiva y que da para crecimiento económico. No, Panamá es comercio y servicios financieros y tiene mucho mejor PIB per cápita que Ecuador, mejor nivel de ingreso, mejor nivel de desarrollo humano, etcétera, ¿no? Entonces, el quitarnos de esos sesgos ideológicos, de pensar que solamente ciertos factores nos van a permitir un crecimiento económico, eso es lo principal, que nosotros salgamos de esos sesgos ideológicos, ¿no? El socialismo del siglo XXI se ha diseminado en la región. También se ve claramente un peligro que se tome más parte de la región. Por ejemplo, Perú entrará en elecciones en pocos días y hay el Colombia peligro también. que un candidato de izquierda gane. En Colombia también, ahí está latente ese riesgo. Y claro, si comparamos los países del socialismo del siglo XXI, tienen, el factor común es esto, ¿no? Ausencia en crecimiento económico, más niveles de pobreza, más niveles de inseguridad, más niveles de migración. Solo veamos a Venezuela, ¿no? Un país con tremenda Venezuela y crisis Nicaragua. socioeconómica. Nicaragua, o sea, realmente, y miren, qué pena decirlo, pero quienes han asesorado mal a Ecuador y quienes han sido parte de las políticas públicas, un exministro de Finanzas está asesorando al gobierno de Nicolás Maduro y se opone a una dolarización en Venezuela. O sea, temas tan absurdos cuando han llegado a 6 cifras de porcentaje de inflación, ¿no? Una hiperinflación ya incontrolable en Venezuela. Temas así. Entonces, con la consecuente lógica también que se da del incremento de los niveles de inseguridad, más migración, Ecuador debe evitar este escenario, debe ser pragmático. Se ha mencionado al sistema financiero aquí en Ecuador, o sea, no es que la banca internacional va a venir por arte de magia, sino que deben haber las condiciones que permitan, por ejemplo, el tema del Banco Central. Se hizo caja chica del Banco Central y del sistema de seguridad social, se les adeuda en total como 17 mil millones de dólares. Al Banco Central se le creó un hueco patrimonial de 7 mil millones de dólares. Al IES se le debe más de 10 mil millones de dólares. Eso es casi la quinta parte de la economía de Ecuador. Entonces, eso para sostener un modelo inviable del socialismo del siglo XXI, le ha traído unos problemas súper graves de Ecuador, de los cuales no sale y que se piensa todavía
recurrir a estos más, mecanismos claro. que van a agravar la crisis económica del Ecuador y consecuentemente van a agravar temas de pobreza, de desempleo, etcétera. Claro, entonces ahí, Víctor Hugo, el tema es, sí, podrían venir los bancos, pero hay que generar las condiciones suficientes. Esto que se llamaba antes la diversificación de las exportaciones para no ser dependientes y se recordaba antes del banano, luego del cacao y luego del petróleo. Bueno, ahora tenemos, y Víctor Hugo Albán también nos ha recordado, estas exportaciones que no eran comunes en la sierra, pero las flores demostraron que sí, el brócoli está, el aguacate está. Entonces, Víctor Hugo, esta diversificación, más el no consolidar solo desde adentro, como dice Luis Espinosa, sino abrirnos al mundo cuidándolo de adentro, pero abrirse al mundo para que lo de adentro funcione. Esta forma de crear riqueza, Víctor Hugo, nos debe plantear como retos principales en estos momentos y con esta crisis, ¿qué? Bueno, es indudable que tiene que plantearse alternativas y la mayor alternativa es la de producir, porque si no hay producción y no hay inversión, sobre todo inversión, Francisco y quienes me están escuchando, mira, nosotros tenemos tan baja inversión extranjera que en el año 2020 no avanzó a 1.000 millones, mientras Colombia y Perú tuvieron, tenemos que ser comparativos con ellos, más de 5.000 millones en un caso y más de 3.000 millones en el segundo. Entonces, lógicamente, si no hay inversión, no hay empleo. Y la alternativa es buscar soluciones para salir de la pobreza. Bueno, estamos hablando, estamos totalmente de acuerdo que cómo podemos nosotros exigir inversión, cómo podemos buscar alternativas de empleo, que hay un candidato que quiere llevarse el Banco Central en vivo, ¿no? Indicando que trata de todos los ecuatorianos. Y obviamente, pues, la composición de la Reserva Monetaria ha cambiado totalmente. Recordemos, yo trabajé casi 30 años en el Banco Central y la composición de la Reserva Monetaria tenía oro en bar, en lingotes, tenía derechos especiales de giro, moneda extranjera, y obviamente hoy se ve prácticamente solamente, exclusivamente con los depósitos y aparte pertinente del seguro social. Entonces, tenemos que tener políticas públicas claras, estrategias claras para salir del subdesarrollo, para salir de la pobreza, para poder ser competitivos. ¿Cómo vamos a poder ser competitivos si es el único país en Latinoamérica que tenemos un grave y serio problema, que es en la política laboral? Mira, se han dado cambios, pero muy, muy pequeños en la política laboral. Sí. Bueno, voy a pasar donde Luis. Alguna cosa tenemos más dificultades con el audio con Víctor Hugo, pero Luis, el planteamiento entonces para crear riqueza es generar condiciones, apertura, pero, y lo que usted ha dicho, el sostener la parte de preocuparnos por la gente que esté en esa pobreza. Y el primer reto entonces es generar trabajo para que no vivan de una asistencia económica, sino que produzcan, como usted dice, se levantan a las 5 de la mañana y busquen un mejor salario y tengan oportunidades. Para eso hay que generar algunas condiciones, y estas condiciones en el momento en el Ecuador pasan por resolver qué modelo de país queremos o a qué políticas adherimos, y esas están ahí porque parece que al final comienzan a adecuar, diríamos así, las propuestas económicas ya no son tan radicales como en la primera vuelta, y comienzan a decir, bueno, no dije que iba a tomarme esa plata, pero esa plata tiene que servirnos para salir adelante, no puede ser que la tengamos guardada. Y entonces podría pensarse si en realidad no que estén ahí más de 5.000 millones, aunque lo que debería estar es 11.000, debería servirnos para ayudarnos a salir.
estas reflexiones, Luis, nos ayudan a salir de la pobreza y a generar la riqueza que usted plantea, o nos empobrecen más. Efectivamente, estas disparatadas, absurdas, perjudiciales propuestas que tiene el candidato Arauz no solo es que no nos ayudan a salir de la pobreza, es que el mero hecho de que se planteen estas propuestas ya generan pobreza. La incertidumbre que genera ante cualquier posible inversor las ideas de Arauz, que por cierto no ha dicho una sola palabra sobre cómo quiere generar riqueza. Todo su discurso, como el discurso del socialismo empobrecedor, es sobre repartir. Quiere robar, saquear las reservas del Banco Central para repartirlas. Muy bien, hay 5.000 billones. El presupuesto del Estado ecuatoriano es de 30.000. No te da ni para 2 meses con lo que hay en las reservas. Y al día siguiente, ¿qué? Ah, bueno, si también quiere repartir los $1.000, 1.000 millones que se te van a repartir $1.000 a uno de cada 17 ecuatorianos, uno de cada 17, los otros 16 no se llevan los $1.000. Nada. Ok, y al día siguiente. Y eso, que lo que es lo que plantea en sí mismo, el mero planteamiento, ya genera pobreza. ¿Por qué Ecuador, que hay mucho más en crecimiento durante la pandemia que los demás países de América Latina, cuando todos han tenido una pandemia? Precisamente por eso, porque espanta a la inversión, espanta a los creadores de riqueza, espanta a los que pueden dar empleo, les espanta. Y como les espanta, no vienen. ¿Por qué Ecuador no tiene inversión extranjera directa? Porque lleva desde el correísmo con políticas hostiles a la empresarialidad, hostiles a la creación de riqueza. El país 177 del mundo en el que es más difícil crear un negocio. Y ahora más que nunca hace falta negocios. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de los empresarios, ¿no? Yo me alegro muchísimo de que la gente gana dinero, pero lo realmente importante de que se cree un negocio es que crea empleo. Cada negocio que ha cerrado durante esta pandemia es un drama. Por sus clientes, por sus proveedores, por sus propietarios, sí, pero sobre todo por los empleos que se pierden. Y si estamos en el país 177 del mundo en que es más difícil hacer un negocio, va a ser imposible regenerar todo ese tejido productivo. Más cuando el discurso electoral del candidato Arauz es hostil y contrario a la producción, hostil y contrario a la empresarialidad. Pero, Luis... Y quiere resucitar todas esas políticas fracasadas desde tiempos de la CEPAL, fracasadas desde el tiempo del socialismo, fracasadas desde el tiempo del socialismo del siglo XXI, fracasadas desde el tiempo de toda teoría monetaria que quiere desbalancear y descuadrar el Banco Central. Pero también ha dicho una cosa que dice, no han venido capitales de otra parte, ni siquiera como crédito, y los créditos han sido con un nivel muy alto de tasas de interés, digamos, excepto este último acuerdo con el fondo que nos redujo bastante el costo del dinero para el Ecuador. Él dice, hay muchísima plata en el Asia y nos van a prestar, ahí hay demasiada plata, están deseosos de prestarnos y vamos hacia allá, vamos a trabajar con alternativas, no vamos a estar en una sola parte. Y entonces tiene esta idea de una apertura, por lo menos para el crédito, y el país no puede tratar solo deuda. El problema del candidato Arauz no es solo que es un recalentado de un plato de comida que ya está putrefacto. La idea de que nos traigan comida, de que nos traigan créditos desde Asia es exactamente la que ya tuvo Rafael Vicente Correa Delgado cuando firmó los créditos con Asia a tasas de chulquero y condiciones de chulquero internacional. Esos créditos que son poco claros, caros y con condicionalidad muy onerosa. Y ahora la nueva gran idea es el recalentado de la idea anterior que ya vimos que fue un fracaso. ¿Qué ha ocurrido con las obras que se financiaron con los créditos de China? ¿Qué ha ocurrido con la inspección de las hidroeléctricas como Codo? ¿Qué ha ocurrido? Pero si esa historia ya la hemos vivido y además no la hemos vivido hace 50 años y de aquí no tenemos una amnesia colectiva. ¿O es que de repente todos tenemos amnesia y nos hemos olvidado lo que pasó hace 5 o 10 años? Y lo hemos vivido. Estas mismas ideas, estas mismas frases, estas mismas originalidades ya las hemos vivido. Y ya sabemos que son un rotundo fracaso. Y además, aquí hay que distinguir mucho lo que es inversión extranjera directa en el sentido de empresas honestas y solventes que creen y confían en la institucionalidad del país y en la capacidad de desarrollar el tejido productivo y la capacidad productiva que tiene el Ecuador, que la tiene, y la capacidad de competir que tiene el Ecuador, que lo tiene, porque no hay nada
que haga Ecuador menos productivo o peor que lo que es Colombia, Perú o Chile, por poner los ejemplos más exitosos de América Latina. Y no, entre esas empresas que podrían venir y no vienen, entre otras cosas, porque Ecuador es el país 177 del mundo, el que es más difícil abrir una empresa. Luego, es casi imposible que lo puedan hacer 177 de 180. Es decir, nos queda Venezuela, nos queda Corea. Evidentemente, se podría hacer peor. Evidentemente, se podría... Claro, podríamos llegar al último espacio. Entonces, ahí, Andrés, el planteamiento tiene que ser acordado sin despreocuparnos del desarrollo social de los más pobres, de ese tercio que nos recuerda Luis Espinosa. Ese tercio debe estar. ¿Cómo les ayudamos a salir? No cómo les detenemos en la pobreza, cómo les ayudamos a salir. Y ese planteamiento pasa por una definición también política. Y esta vez vamos a tener que reflexionar sobre eso. Y cuando les planteamos crear riqueza, un ciudadano si acude a Andrés Albuje y dice, oiga, yo quiero salir adelante, no quiero un subsidio, ¿qué me recomienda hacer? ¿Cómo financio una idea? ¿Cómo avanzo en esto? Ya sé que tenemos, como dice Luis Espinosa, estamos en el puesto más del 170, solo nos quedan 3. ¿Cómo avanzamos en esto? Entonces pasa por legislación, pasa por la política pública, no solo pasa por la decisión ciudadana, Andrés. Una excelente pregunta. A ver, el problema de Ecuador es estructural, ¿no? La Constitución de Montecristi del 2008 fue nefasta, fue una manera de castrar mentalmente al ciudadano, ¿no? Que normalmente prefiere recibir una dádiva, un bono, a tener una oportunidad de trabajo, de progreso, ¿no? Entonces, romper esos esquemas mentales también se necesita, pues, cambios de estructuras desde la base constitucional, porque la política económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria es potestad exclusiva de la función ejecutiva y el Banco Central es simplemente un organismo ejecutor. Entonces, ahí está la discrecionalidad que se concentró y los resultados están ahí. Nuestros indicadores están en semáforo en rojo, el índice de desarrollo humano, el índice de libertad económica, el índice de competitividad global, el índice de corrupción, estamos en semáforo rojo entre los peores países de Latinoamérica. Ahora, gran parte del ecuatoriano es emprendedor, es gente de trabajo, gente de empuje, y lo que necesitamos es generar una cultura a nivel político y económico. Político para que sepan que esto es una trampa mortal. El socialismo del siglo XXI es una trampa mortal. Quienes caen en esos engaños y en ese espejismo, pues lo único que están haciendo es cavando su propia tumba, ¿sí? Y ahí está Venezuela, o sea, en la crisis migratoria, la crisis económica. Pero el ecuatoriano, ¿qué tiene que hacer? Seguir trabajando, no tiene otra opción, seguir buscando fuentes de ingreso. Por más pandemia que exista, yo veo que hay gente humilde, muy trabajadora, que ve la manera de subsistir, ¿no? Entonces, eso sí está muy marcado en el ecuatoriano. Y saber que no podemos hipotecar nuestro futuro con caudillos. Este caudillismo es el que nos ha condenado. O sea, usted no encuentra una primera respuesta en generar institucionalidad y que esta institucionalidad responda más a los ciudadanos que a la ideología. Por supuesto, pero estamos en una trampa mortal que, a ver, el electorado, insisto, ¿no? Ha sido muy rentable para este socialismo del siglo XXI el dar dádivas y gran parte de la población está conforme con eso, o sea, prefiere recibir migajas a tener una oportunidad efectiva de progreso, ¿no? Eso es algo mortal. Lastimosamente, cómo se configura el mapa político, el mapa electoral, es muy probable que tengamos esa continuidad y que lastimosamente no van a haber reformas a nivel constitucional como se lo requiere, pero sí desde la base del electorado podemos crear conciencia, o sea, la labor ciudadana de crear conciencia, de crear cultura política, de crear cultura económica, eso es una labor fundamental y tenemos ese desafío. Pero el ecuatoriano debe seguir trabajando, no tiene otra opción, seguir buscando fuentes de ingreso. O sea, gran parte de nuestra población sí es así, es emprendedora, es trabajadora, y lo que debemos apelar es a eso, a seguir trabajando, a seguir generando nuestras propias oportunidades. Sí, y ahí esto obviamente de generar riqueza está ahí, entonces, en cómo nos despertamos todos los días a generar este trabajo que a veces no hay,
pero que podría salir de la iniciativa individual. Por supuesto, o sea, yo veo cómo gran parte de la población humilde cuida su centavo, ¿no? Y eso es digno de admirar, ¿no? O sea, gente que, si hay gente trabajadora, hay gente honesta, y Ecuador en su gran mayoría es así. Entonces, también generar una cultura de ahorro, ¿no? Ya, o sea vamos si hacia potencializar las virtudes que sí tiene el pueblo ecuatoriano, como usted dice, a potencializarlas si esas y a limitar a este grupo de vándalos que ha tomado a veces el poder político. Eso es lo más difícil, ¿no? Romper sí, esa estructura fuerte. Eso es súper duro. O sea, miren en Venezuela, ya cuando quisieron reaccionar fue muy tarde. O sea, y con Ecuador estamos siguiendo esos pasos. O sea, lo que mencionaba al inicio, ya estamos en una fase de narcoestado, en donde políticos, disidentes de fuerza pública, ¿sí? Hasta ciertos grupos de poder económico increíble, ¿no? Pero están involucrados en temas de lavado de dinero. Solo revisen temas iBank, tema relacionado a ciertos grupos de poder económico increíble, pero hay gente inclusive de gran poder económico que cae en estas mafias, ¿no? Entonces hay una simbiosis también, y eso es un problema social gravísimo, una simbiosis entre poderes políticos y poderes hasta cierto punto económicos, no todos, ¿no? Hay empresarios que son muy honestos y que no caen en todo eso, lo que usted ha dicho, que hay que valorar las cosas positivas que tenemos y resaltarlas, porque a veces nos quieren convencer que no hay salidas. Luis, entonces el planteamiento pasa por no solo la reforma legal para consolidar la institucionalidad, pero tenemos que luchar con una cosa que no es fácil, que es el populismo, que ofrece soluciones para mañana y la gente sí quiere cosas para mañana. ¿Qué es posible para mañana que se pueda decir esto sí se puede? Lo otro tiene o debe tener un camino para generar esta riqueza, porque algunos incluso dicen, bueno, si no voy a generar riqueza, por lo menos que me alimenten, y entonces comenzamos a tener una población que comienza a vivir de lo que le puedan dar. Y ese no es, como ha dicho Andrés, no es la mayoría del pueblo ecuatoriano, Luis. La gente quiere oportunidades, quiere trabajo, pero quiere que existan, no solo que le digan. Me ha gustado, estimado Francisco, esta misma tarde tengo una charla precisamente sobre qué es el populismo. Y una de las mejores definiciones del populismo es esa idea de dar soluciones fáciles a los problemas difíciles. Y precisamente eso es lo que estamos. Y creo que para combatir el populismo está la responsabilidad de los que no somos políticos, nos movemos en los aledaños, en el ámbito del debate público, pero no somos políticos, de hablar con altura y responsabilidad a los ciudadanos. No hay soluciones fáciles a los problemas a los que se enfrenta Ecuador. No. Gane quien gane las elecciones en este 2021, no se va a paliar o a solucionar la pobreza en un año, ni en un mes, ni en una semana, por más que se dediquen a regalar dinero. Y lo que tenemos que hacer es plantear, como muy bien decía el señor Albuja, soluciones estructurales a medio plazo. Tenemos que plantear cambiar de modelo, empezar a hablar de empresarialidad, de apertura comercial, de aquello que en el medio y en el largo plazo podrán solucionar. Y claro que entiendo perfectamente que las personas en el corto plazo tienen problemas graves y por eso digo que es muy importante redireccionar el gasto público hacia aquello que ahora mismo es imprescindible, que es paliar los problemas de la población que sufre la pobreza. Y digo la palabra paliar, porque el gasto público, dar dinero, dar dádivas, no soluciona la pobreza, pero evidentemente la puede paliar, hacer que sea menos dura. Y tenemos que hablar al mismo tiempo de soluciones a largo plazo. Porque si nos centramos solo en repartir la riqueza, en regalar dólares, en repartir lo que ya hay y temas y populismo puro que se sigue y que además es tan importante por lo arraigado que está en la sociedad, que es ese populismo en el sentido de hablar mal en contra del empresario, hablar mal en contra de la exportación, hablar mal en contra de los creadores de riqueza, hablar mal en contra del beneficio empresarial. Si se sigue arraigando ese populismo, se termina en donde estamos a día de hoy, que es en una situación en la que no hay puestos de trabajo, no hay empresarialidad, no hay creación de riqueza. Así que hay, en primer lugar, un problema de discurso público. Y por eso es importante esta conversación. Vamos a hablar en serio. Tenemos un problema grave de pobreza que no se va a solucionar de manera fácil en el corto plazo y que para solucionarlo hay que cambiar el modelo productivo del Ecuador.
también tenemos que hablar de cómo paliar, porque hay todas esas personas necesidades como urgentes. y eso es el gasto público, pero hay que decir todo lo que se despilfarra del gasto público y que no se dirige en esa dirección, que es lo más importante. Y, en tercer lugar, tenemos que hablar del nuevo modelo, que es hablar de creación de riqueza, exportación, importación, reducir el índice de hacer negocios, etc. Y claro, ahí ya viene y les voy a plantear a los dos. Víctor Hugo Albani ya nos dejó un tema de comunicación y volveremos a conversar con él en algún otro momento, pero les planteo a los dos entonces el modelo que deberíamos buscar como país, que se aleje del paternalismo, del populismo, pero que se acerque también al desarrollo humano sin descuidarnos, como ha dicho Luis, de los más pobres, sin querer que se queden de pobres, porque hay que ayudarles a salir. Entonces hay que acercarnos a la educación, hay que acercarles más hacia la salud, garantizarles todo eso. Eso elimina entonces la inversión pública, ni más hidroeléctricas, ni más carreteras, sino primero institucionalidad y avanzar en la estructura para que no estemos en el puesto más del 170, 177 creo que decían, generando posibilidades de trabajo. Las recomendaciones para observar el país que queremos les planteo a los dos. Andrés. ¿Se cortó Andrés también la llamada? Sí, no, aquí estoy, ¿No? gracias, estaba reactivando el audio, nada. Ya, Sí, muy gracias. amable, gracias. Sí, a ver, este modelo de la economía social y solidaria ha traído distorsiones, ¿no? Es de la Constitución de Montecristi. O sea, Ya. si es que tuviéramos un presidente de la República sensato y que quiere corregir esas distorsiones, porque fue carta abierta para la corrupción, o sea, se recurrió agresivamente a deuda, se creció en la economía, sí, pero pongo un ejemplo, ¿no? El PIB creció de 40.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, ¿ya? 60.000 millones de dólares en crecimiento en el PIB, pero hay pérdidas por 65.000 millones de dólares, o sea, estamos en saldo en contra. Y aparte de eso, no, y ya casi 70.000 millones de dólares de pérdidas por corrupción, o sea, más de 10.000 millones de dólares de saldo en contra, ¿no? Deuda pública súper cara, onerosa, pérdidas que se cuantifican y se socializan y que significa menos acceso a educación, a salud, a seguridad social, a seguridad pública. Miren, se recortó el presupuesto para las cárceles y ahí el amotinamiento que se dio. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias, claro. Entonces, lo primero que se debe hacer, poner candados, o sea, el Ejecutivo no puede tener esa discrecionalidad de hacer lo que le da la gana, perdón la expresión, o sea, no puede hacer eso. Eso es girarle el cheque en blanco a alguien que lastimosamente, como ya pasó con el Ecuador, hizo las cosas de manera irresponsable, de manera fría, calculadora para generar esa puerta abierta para la corrupción, ¿no? O sea, todo un grupo que se benefició, nuevos ricos, hasta se fugaron, están asilados en México, algunos, ¿sí? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre las puertas, así como... Claro, convive así con como sus propios Ecuador problemas. en la embajada, en Londres. Sí, entonces, en resumen, Ecuador no puede seguir con este modelo, es inviable. En pocas palabras, es inviable, socialmente, económicamente es inviable, no es sostenible, ¿sí? Eso debemos dimensionarlo y donde se realiza esta receta, como es una burda copia de Venezuela, nuestra Constitución, pues ahí están los resultados del deterioro de todos los indicadores, ¿no? En los indicadores en libertad económica, en desarrollo humano, en corrupción, etcétera. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Primero, limitar esa facultad tan amplia, ese poder tan excesivo que concentra el Ejecutivo. Y que las cosas se hagan de manera técnica. El hiperpresidencialismo hay que eliminar. Por supuesto, eso de partida, ¿no? Ahora, yo estoy hablando desde un punto de vista óptimo, asumiendo que va que es posible. A llegar a la presidencia alguien sensato, ¿no? Esperemos, tengamos la confianza que ojalá sea así, pero si es que ya se anuncia que el principal asesor económico será el expresidente, el prófugo de la justicia, entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Volvemos de ese círculo vicioso que se puede todavía ahondar. Entonces, lo que debemos hacer como ciudadanos es, estoy de acuerdo ahí con Luis, crear esa conciencia a nivel político, económico, una alfabetización a la ciudadanía,
a nivel económico, político, eso es fundamental, ¿no? Que sepan Claro. que el ¿Qué está en recibir juego? dádivas a cambio de toda descomposición social, claro, de corrupción y de modelo inviable, lo único que va a generar es que después no reciban ni siquiera esas dádivas. Claro, no va a El haber de pueblo no va a dónde. recibir dádivas, después ya no va a haber cómo, no va a haber de dónde. Claro. Entonces, está en juego no solo la institucionalidad, sino también el pan de cada día para el ecuatoriano en el largo plazo. O sea, muchas personas ya están optando por ver mejores mercados laborales, países con mejores oportunidades. ¿Qué están haciendo? O sea, se va a recrudecer la ola migratoria, algo así como pasó en el Claro. 99, 2000 con Ecuador. Puede Va a pasar, ya no solo reproducirse los eso venezolanos, y va a haber lo que ya no sí, solo sino es los ecuatorianos Venezuela también. y Nicaragua, ¿sí? Para concluir, Luis, y Así es. agradecerles a los tres por acompañarnos, entonces lo que está en juego es mucho más que solamente una elección. Está en juego el futuro y cómo presionar para que las políticas se consoliden para generar riqueza y no igualarnos en la pobreza. ¿Qué les exigimos, Luis, a los candidatos? Se pueden aclarar porque el uno puede ser súper generoso y el otro se lo va a ver muy austero. Al uno se le puede ver con un modelo, como ustedes mismos han dicho, caduco y todo, pero que me soluciona problemas para esta próxima semana. Y el otro nos está invitando a ver el futuro. Esa sería la dicotomía, Luis. Estimado Francisco, efectivamente las elecciones son una cosa seria y por eso yo quería escribir el artículo y señalarlo con respecto a las próximas elecciones, porque hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de lo realmente importante que es la pobreza. Y vamos en estas elecciones a decidir si queremos un modelo que en el Ecuador en los próximos años genere más pobreza o no. O queremos un modelo que empiece a solucionar los problemas estructurales que nos lleva a la pobreza. La pobreza que ha generado el socialismo del siglo XXI, el modelo del señor Arauz, del que está tan orgulloso, es el que lleva hacia la pobreza, porque nunca habla de generar riqueza. Y el modelo del señor Lasso, un liberalismo moderado, es el que nos está hablando de apertura comercial, etcétera, etcétera. Usted dice, señor Francisco, generoso. No promete nadie más que aquel que sabe que no va a cumplir, frase del clásico castellano. Y usted dice generoso. Es muy fácil ser generoso con el dinero ajeno. Lo que es difícil es ser generoso con el propio. Y el señor Arauz es generoso con tu propio dinero, el que está resguardado en el Banco Central. Así es fácil ser generoso, entre comillas. ¿Cuál es la solución? Es evidente. Salir a dar un cambio radical al modelo que estamos. Si llevamos 14 años el modelo del socialismo del siglo XXI, no volver a votar el socialismo del siglo XXI, que es el que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y hablar a los adultos como son, ciudadanos adultos y responsables, y decirles que la situación es grave, pero que se puede pensar en un Ecuador próspero, que se puede pensar, soñar con un Ecuador de futuro en el que se empiece a cambiar los problemas estructurales. Un Ecuador que no haga nada tan excepcional. Un Ecuador que no sea uno de los países del mundo donde es más difícil abrir un negocio. Que no sea uno de los países del mundo donde es más difícil importar o exportar. Que no sea uno de los países del mundo donde es más difícil crear un empleo. Y con esos pequeños pasos se podrán desarrollar, desatar todas las fuerzas productivas que sí están en el país y sí están entre los ecuatorianos. Como muy bien decía el señor Albuja, hay mucha creatividad empresarial, hay mucho emprendimiento dentro del Ecuador. Si tan solo no les pusiesen tantas trabas, si tan solo se hiciese todo un poquito mejor, se podría ver un florecimiento. Yo les quiero agradecer tanto a Víctor Hugo Albán, a Andrés Albuja y a Luis Espinosa Godet por acompañarnos en esta reflexión que nos ayuda también, ¿no?, a esta suerte de casi didácticamente entender la economía, que a veces algunos economistas suelen hablar más en difícil para que no les entendamos y a lo mejor se quede la discusión entre economistas. Ustedes nos han acercado más hacia esa realidad. Luis, muchísimas gracias. Andrés y Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a gusto, ustedes. Un honor. Han estado con nosotros Víctor Hugo Albán, Andrés Albuja y Luis Espinosa Godet. ¿Cómo crear riqueza? ¿Cómo salir de la pobreza?
¿no es cierto? Ese es un reto que nos puede llevar hacia un país mejor. Se ve que hay las condiciones, ¿no? Veíamos la ley última que acaba de aprobar la Asamblea sobre la educación, el trato a los profesores. Una sola cosa me preocupaba ahí: se pueden jubilar a los 30 años de servicio sin el límite de edad. ¿Habrán financiado algo de eso en la seguridad social? Porque si bien hay que responder al magisterio como hay que hacerlo, también hay que pensar en toda la estructura. Se puede ser generoso, sí, pero con la plata de uno, no con la plata de otros, ¿no? Bueno, ya veremos cómo analizamos la propuesta de la ley y nos estamos encontrando mañana, como dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana.